Hoy entramos en uno de los pasajes más mal interpretados de toda la Biblia y uno de los más reveladores para quienes tienen oídos para oír. Hasta este punto hemos visto cómo el ser humano fue formado del polvo como potencial, vivificado por el aliento divino, establecido en el huerto interior, y llamado a cultivar y proteger la conciencia. Pero ahora en Génesis 2, 17 al 25, la escritura abre una puerta que muy pocos han visto. Aquí aparece la ley de la conciencia, la advertencia ontológica, la dinámica interna del ser y el misterio de la unidad perdida. Génesis 2:17 no es una amenaza, es un diagnóstico espiritual. Es la revelación de lo que ocurre cuando la conciencia integra la dualidad. Es la descripción de la muerte que no es biológica, sino interior. Y desde ese punto, los versos 18 al 25 revelan cómo se fragmenta el ser, cómo surge la división interna, cómo nace la dualidad entre Adán y Eva y cómo esa división se convierte en la raíz de toda caída humana. Estos versos no son relatos que revelan un matrimonio, son mapas de la conciencia. Es la anatomía espiritual del ser humano. En estos versos se revela la soledad ontológica, la necesidad de coherencia interna, la creación de la ayuda idónea como principio espiritual, la unidad perdida, la desnudez sin vergüenza como estado de conciencia iluminada. Si usted entiende estos versos, usted entiende por qué Jesús le entrega a Pedro las llaves del reino y entiende cómo recuperarlas. Este es el punto donde la Biblia deja de ser historia y se convierte en revelación. Este es el punto donde el texto, oigan bien, deja de ser literal y se convierte en conciencia. Este es el punto donde el huerto deja de ser geografía y se convierte en usted. Prepárese, porque Génesis 2, 17 al 25 es la antesala del misterio más profundo de la humanidad, la caída de la conciencia y la pérdida de la unidad interior. Y es aquí donde comienzan a revelarse una por una las llaves del reino. ¿Ven? Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual, un espacio de revelación y discernimiento espiritual, un espacio de intimidad con lo divino que reside en su interior, no en templos, ni en ceremonias, ni en fórmulas externas que son una distracción elegante, pero que al final no dejan de ser una distracción. Porque el verdadero altar se encuentra dentro de usted, dentro de cada ser humano, en ese punto silencioso donde los pensamientos nacen y las imágenes se encienden. Es allí donde se encuentra la chispa creadora, esa fuerza que moldea la vida sin necesidad de ruido ni testigos. Elohim es la conciencia de ser en usted. Esa conciencia es su altar interior. Esa conciencia es el reino dentro de usted, no fuera de usted. Antes de continuar con nuestra serie Las llaves del reino, bajo el tema de hoy, ayuda idónea para el hombre, episodio 5, parte 1, quiero traer un breve resumen del estudio anterior, el hombre en el huerto, como contexto para el estudio de hoy.
En el estudio anterior, Génesis 2, 15 al 17, establecimos que Génesis no es un relato literal, sino ontológico y espiritual, donde cada elemento representa dinámicas internas del ser humano. El huerto no es geografía, sino la conciencia, el espacio donde el alma y espíritu se encuentran. Cuando la escritura dice lo puso en el huerto, significa que Elohim establece al ser humano dentro de su propia conciencia en armonía interior. No es un traslado físico, sino un reposo ontológico en el reino interior. Lo puso ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Este labrar y guardar son las dos funciones de la conciencia. Los términos hebreos, abad, que es labrar, es una figura que simboliza cultivar la conciencia, trabajar el alma, refinar la interioridad. Shamar, que es guardar, es otra figura que simboliza vigilar la mente, mantener la luz interna encendida, proteger la conciencia. Estas dos funciones son equivalentes a lo que Jesús enseña como velad y orad. El ojo es la lámpara del cuerpo, y la famosa el rey está dentro de vosotros. En el verso 16 encontramos un mandato interior: de todo árbol podrás comer. No significa alimentación física. El verbo akal, que es comer, significa asimilar, integrar, hacer propio y poner en práctica. Es decir, Elohim le da al ser humano libertad de integrar toda experiencia interior, siempre que esté alineada con la provisión divina. Esto es lo que llamas albedrío, pero no libre albedrío en el sentido moderno, ya que esta palabra libre abre las puertas para integrar cualquier experiencia interior, ya sea buena o mala, sin considerar las consecuencias que las acompañan. En el verso 27 encontramos la creación ontológica del ser como principios internos, varón y hembra. Aprendimos que más adelante vamos a encontrar a Adán como símbolo de la mente consciente, principio masculino, y a Eva como símbolo de la mente subconsciente, principio femenino. Ambos principios, masculino y femenino, forman el reino interior. Cuando hay coherencia entre pensamientos, semilla, mente, y subconsciente, que es vientre o vasija. El fruto es santo porque es conforme a la voluntad divina. La coherencia significa alineamiento interior. Este alineamiento lo define Pablo como reconciliación. Cuando hay incoherencia, no hay alineamiento interno, no hay reconciliación interna. El fruto es entonces profano porque no es nacido de la voluntad divina. Es por esta razón que Jesús dijo que el Padre nunca lo ha dejado solo, porque Él hace lo que le agrada al Padre. También dijo que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Esta verdad nos debe hacer recapacitar y repensar la forma en que nos relacionamos con el Padre. Esto prepara el terreno para entender la gravedad del verso 17, con el cual iniciamos el estudio de hoy. Aprendimos también que el huerto es el lugar de provisión interior, de abundancia espiritual, equivalente a toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Pablo en Efesios 1. Los lugares celestiales simbolizan la conciencia elevada, nuestra conciencia, no un lugar físico. Por eso la iglesia debe de cultivar y proteger ese espacio interior para manifestar la imagen del Hijo en ella. Ahora bien, ¿cómo
Este resumen prepara el camino para Génesis 2:17. Todo lo anterior establece que el huerto simboliza la conciencia. Los árboles simbolizan los pensamientos internos. Consejo: comer simboliza poner en práctica, integrar o encarnar. Labrar simboliza desarrollar o transformar la conciencia por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Guardar simboliza proteger la conciencia, no hacer yugo desigual, no fornicar espiritualmente, no hablar nuestras propias palabras, retraer los pies y no hacer nuestra voluntad, según Isaías 58:3. Adán y Eva simbolizan principios internos que producen fruto. Ese fruto es sinónimo de primicia, primogénito, hijo o diezmo. Con este marco, Génesis 2:17 ya no puede interpretarse como una amenaza literal de muerte física, sino como la advertencia sobre la muerte de la conciencia cuando el ser humano integra la dualidad. La dualidad es sinónimo de incoherencia. Santiago lo define como una mente inconstante, de doble ánimo. Este resumen nos prepara para comprender la verdadera interpretación con claridad ontológica de Génesis 17:25 y Génesis 3, que tan pronto terminemos el capítulo 2, entramos en el 3. Si usted no ha visto los primeros 4 videos, mi exhortación es que los vean para que puedan seguir la línea en la que venimos estudiando las llaves del reino. Entre en su habitación espiritual, cierre la puerta espiritual de los sentidos y entre en un espacio de intimidad con su Creador. Cuando Jesús le dice a Pedro que le entrega las llaves del reino, ese texto no es una metáfora decorativa. Lo que Jesús nos revela por medio de esas llaves del reino es la restauración de la caída del ser humano en Génesis 3. Este estudio exige oídos abiertos para que puedan integrar la verdad que vamos a revelar hoy. Este estudio no es comida chatarra, enlatada, contaminada, como la que se ofrecen en muchas de nuestras congregaciones. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Esto que voy a decir, considérenlo una exhortación. Yo no soy seguidor de las redes sociales, porque el Señor me ha libertado de esa esclavitud. Esto no significa que nunca entre y vea ciertos estudios e información que me alimentan. Las redes sociales son instrumentos de doble filo. Te pueden liberar o esclavizar. Lo mismo sucede con la IA. Es un arma de doble filo. Te puede liberar o te esclaviza. En lo personal, yo la uso para liberarme de la ignorancia con la cual nos han esclavizado, programado. La iglesia, en el contexto individual, ha sido atrapada en las redes de las redes sociales. No es que no entren a las redes sociales, ¿verdad? El asunto es que las redes sociales son instrumentos de Babilonia, de la bestia, de Gog, del hijo de perdición, y su objetivo es atrapar a todos aquellos peces y ponerlos en una pecera para que no se puedan escapar. Esos peces son la iglesia. En estos últimos días se ha levantado un viento huracanado que ha estado desviando la barca y empujándola hacia un remolino que, si no despiertan al Señor que duerme en la barca,
van a ser destruidos por ese remolino. El viento huracanado es símbolo de las falsas enseñanzas, las confusiones, las falsas profecías, la vanidad, la ilusión, la fragmentación, el pensamiento anticristo, el apego a lo material, la falsa santidad, la injusticia, el entretenimiento, las distracciones, la falta de arrepentimiento, la falta de transformación. Y como si todo esto fuera poco, el desconocimiento del reino interior. Este huracán es el resultado de una vida desconectada de la voluntad divina. En la enseñanza de hoy vamos a aprender que todas las circunstancias que rodea a la iglesia es causada por su desconexión o desalineamiento con lo divino. El problema no es la bestia ni Babilonia. El problema es la desconexión de la voluntad divina que habita en la conciencia de la iglesia. ¿Qué causa esta desconexión? Porque lo que se está predicando hoy no es el mensaje divino, es el mensaje humano. No hablan de arrepentimiento, transformación, santidad, integridad, juicio venidero, justicia, ni dominio propio. Han prostituido el mensaje, lo han fragmentado, reduciéndolo a una motivación que mueve las emociones, no el espíritu. Pero cuando yo hablo de arrepentimiento, transformación, juicio venidero, justicia y dominio propio, hacen como le hizo Félix a Pablo. Félix se espantó cuando escuchó estas cosas y le dijo a Pablo: vete. La iglesia desafortunadamente ha puesto su atención en las cosas del mundo. Y esto es muy triste, y mucho más en estos últimos tiempos. Mateo 7:23 dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe usted lo que Jesús les dice a estos supuestos creyentes? Le dice: hacedores de maldad. Hacedores de maldad significa una práctica continua, hábito, costumbre, un sistema de vida que no obedece la ley. Vivir de manera autónoma usando el nombre de Jesús como una herramienta, pero sin que Él sea el Señor, el Rey, que toma sus decisiones. La iglesia puede vivir predicando, haciendo milagros, pero aún así vive desconectada, desalineada de la voluntad del Padre. Conocer no es un conocimiento intelectual, como se enseña en estos últimos días. Conocer al Padre es ser uno con Él, es encarnarlo, asimilarlo, ponerlo en práctica en su vida diaria. La voluntad del Padre es que nos apartemos de fornicación, y eso es precisamente lo que la iglesia no hace. La fornicación no es física, es espiritual, y un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo tuvo mucha razón cuando dijo que después de su partida entrarían en las congregaciones lobos rapaces. Y para completar, Pablo bien dijo que antes de la manifestación del Señor, del hombre de pecado, el hijo de perdición, habría una señal que revelaría ese tiempo. Y esa señal es la apostasía de la iglesia. Estamos viviendo esa señal. Mi exhortación al pueblo del Señor es a recapacitar.
volver en sí y regresar de nuevo a la casa del Padre. Cierro el paréntesis. Vamos a continuar exactamente donde lo dejamos. Mire el video 37 del 2026 para que sepa dónde nos quedamos. Vamos a leer el verso 16 como contexto. Y mandó Jehová Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y ahora, luego de Elohim darle libertad al ser humano, viene entonces la condición. Primero Elohim revela su misericordia, pero esa misericordia, Gesed, no actúa sola. Necesita una contraparte llamada rigor o geburá, porque Elohim no actúa solo de un lado de la balanza, actúa en equilibrio. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, Etz Hadat, y aquí encontramos el punto clave. Da'at no es información, es conciencia dual, percepción fragmentada. Este árbol del cual aprendimos que es uno solo, no son dos árboles, sino un árbol con dos vertientes, dos caras. Esta vertiente del árbol, Geburá, representa juicio, separación, dualidad, ego, comparación, autoimagen y miedo. Este árbol no es un árbol físico, es un estado interno del ser humano. En el marco que estamos estudiando, esta vertiente del árbol, conocimiento del bien y el mal, es la conciencia inferior, la llave inferior, el yod o simiente inferior, operando sin la conciencia superior, que es el árbol de vida, sin el yod superior o sin la llave superior. El árbol del conocimiento del bien y del mal te separa del árbol de la vida. Esto es importante que la iglesia encarne, porque si usted logra encarnar esta palabra, su proceso de transformación se está progresando. La chispa divina en usted está despertando. La divinidad que tantas veces usted busca afuera, siempre ha estado dentro de usted. Y el tiempo de reconocerla está llegando a su vida. ¿Ven? Dice Elohim: de ese árbol no comerás. En hebreo, lo tojal. Aquí viene la condición. Es importante que cuando escudriñamos las escrituras, debemos de ser bien cuidadosos. Debemos de discernir cada palabra que hay en el texto. Debemos de discernir cuando Elohim pone condiciones. Las condiciones tienen consecuencias, ya sean buenas o malas, dependiendo del cumplimiento o incumplimiento del acuerdo. Presten atención para que disciernan lo que dice Elohim. No comerás no es una prohibición moral, es una advertencia referente al diseño de la creación. Elohim dice: no asimiles la dualidad como tu forma de percibir la creación. Recuerda que fuiste creado perfecto. Llevas en ti mi imaginación, mi carácter, mi esencia, mi naturaleza. Llevas mi nombre. Llevas en ti todas mis cualidades y atributos. Por tanto, asegúrate de no poner en práctica este conocimiento. Porque si lo haces, y aquí encontramos la siembra o causa, porque si lo haces, ciertamente morirás. Motamut. Ciertamente cosecharás la muerte, cosecharás consecuencias. En hebreo, este es un doble verbo, igual que los dos yods. Esto no significa que morirás eternamente, porque Elohim es su vida y no puede morir. Lo que esta muerte significa es que se desconecta de la presencia de la voluntad divina y no podrá lograr
el propósito de Elohim para ellos como consecuencia de su desconexión o fragmentación. El propósito de Elohim para ellos es el reino. El poner en práctica este conocimiento lo fragmenta y por consiguiente fragmenta el reino. De la única manera en la que ese reino puede ser restaurado al diseño original es por medio de la muerte física. Esta muerte significa morirás en tu conciencia, perderás la visión, caerás en la separación, entrarás en la ilusión del ego, olvidarás quién eres, fragmentarás tu conciencia. Recordemos que la primera creación fue ontológica y espiritual. Adán, que significa humanidad, fue creado varón y hembra. Este varón y hembra no significa hombre y mujer, significa principio masculino y femenino en la humanidad. Estos dos principios, cuando están alineados en coherencia, forman el reino en el hombre. Si se dividen o fragmentan, el reino cae desde adentro. Por tanto, ese reino debe de ser restaurado desde adentro, no desde afuera. Escuchen bien esto que digo, porque el reino está caído dentro de la conciencia humana. Esa es la muerte interior que toda la humanidad ha experimentado. El reino ha caído, por tanto Jesús, el Mesías, vino a revertir esa caída y restaurar el reino desde el interior de la humanidad por medio de su muerte física. Ese es el reino que Jesús dijo que estaba dentro de nosotros. Esta enseñanza es la que anhelo que nuestros pastores y maestros enseñen. En Mateo 16, el Mesías dice: las puertas del Hades no prevalecerán. El Hades no es un lugar, es la conciencia caída. Las puertas no son físicas, simbolizan el juicio. Lo que Jesús dijo es que el juicio de la conciencia caída no prevalecerá sobre la congregación de los santos. Usted y yo, antes de reconciliar nuestra voluntad con la voluntad divina, estábamos en el Hades. Nuestra conciencia estaba caída, prostituida y en afrenta. El Hades es el lugar de los muertos, espiritual y materialmente hablando. Ahora bien, ¿cómo conectamos este pasaje con las llaves del reino? Génesis 2, 15 al 17 es el primer mapa de la conciencia humana. Vamos a repasarlo. El huerto es símbolo de la conciencia interior. Labrar es símbolo de desarrollar la conciencia. Guardar es símbolo de proteger la conciencia. Árbol de la vida es símbolo de la conciencia unificada. Árbol del conocimiento es el símbolo de la conciencia dual dividida, fragmentada. Comer es símbolo de integrar o poner en práctica. Morir es símbolo de caer en la separación. Entonces, ¿qué hace el Mesías? El Mesías retoma este mapa y lo completa. Mateo 16 despierta la roca interior, que sabemos que es Pedro. Mateo 18 integra el alma inferior, estamos hablando del acuerdo. Cuando 20 activa el espíritu interior, el soplo en los 12. Entonces, las llaves del reino son la restauración del diseño original de Génesis 2. Hoy ustedes están ensanchando su territorio espiritual. Sugiérale a su pastor, a su maestro, que traigan este tipo de enseñanza a su congregación. Este tipo de estudio es enriquecedor para la congregación. Mi anhelo es que el cuerpo de Cristo sea transformado desde adentro
hacia afuera. Ahora bien, para continuar, ¿cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida? Génesis 2, 15 al 17 te enseña que, y presten atención, tu conciencia es un huerto. Debes cultivarla y protegerla. Puedes integrar o poner en práctica todo lo que Elohim ha puesto en ti. Tú has sido bendecido con toda bendición espiritual, entiéndase, en tu mente, en tu conciencia. El Señor de antemano ha preparado las obras de justicia en la cual debes vivir y reposar. En otras palabras, que tu responsabilidad es creer por la fe de Jesús en ti, que la victoria obtenida por el Mesías sobre el mundo, entiéndase, sobre todas las condiciones mentales fragmentadas, debe ser el fundamento sobre el cual inicias tu vida en reposo, santidad, amor, justicia y fe. No es algo que tú debes conquistar, porque ya Cristo lo conquistó, sino que sobre ese cumplimiento de la ley es que tú debes comenzar a manifestar la imagen del Hijo en ti. Cristo es el fundamento desde donde inicias tu nueva vida, tu nuevo nacimiento. Cristo allanó el camino para ti. Tú ya no tienes que allanarlo. Solo entra en ese reposo. Tan sencillo como eso. Entonces, lo que Elohim te dice es que puedes poner en práctica en tu vida todo lo que Él ya ha preparado para ti durante 6 días. El día séptimo es reposo y puedas vivir desde esa conciencia unificada en ti. Ese día séptimo no es un día cronológico, es la era desde tu nuevo nacimiento hasta la manifestación del Señor aquel grandioso día. Los 6 días de trabajo simbolizan la era de tu vida anterior, errando sin lograr o sin aceptar el propósito divino. Pero lo que Elohim no quiere es que vivas desde la dualidad, porque vas a morir interiormente. La muerte espiritual es desconexión y la consecuencia por causa de esa desconexión es castigo. Jesús vino a devolverte las llaves de la vida. Está en ti si las usas o las rechazas. ¿Amén? Vamos ahora a los versos siguientes. En estos versos, Elohim va a buscar una ayuda idónea para Adán, ya que no es bueno que la naturaleza humana esté sola. Y de antemano les confieso que al igual que yo, usted se sorprenderá porque no es lo que se nos ha enseñado. Recordemos que aquí no se habla del hombre materialmente, sino del hombre ontológico y espiritual. Toda la creación hasta el momento es ontológica y espiritual, porque la creación material no es la de Elohim. Pero esto lo descubriremos más adelante. Vamos a los versos 18 al 25. Debido a su naturaleza, no los voy a leer, pero búsquelos en su Biblia y preste atención. Vamos a escudriñar los versos por versos y desentrañar toda la verdad oculta en ellos. Vamos a comenzar con Génesis 2:18. No es bueno que el ser humano esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Aquí comienza uno de los textos más mal interpretados de toda la Biblia. Vamos a desmantelarlo desde el hebreo y desde aquí de la conciencia. Vamos por partes.
no es bueno que el ser humano esté solo. Esta frase no es una frase moral, ni social, ni matrimonial. Es una frase ontológica que habla del ser humano por dentro. Levadó en hebreo no significa simplemente solo, significa separado, dividido, fragmentado, aislado interiormente de la voluntad divina. ¿Qué está revelando Elohim aquí? Elohim está diciendo, no es bueno que el ser humano viva desde la conciencia dividida. Esto conecta directamente con los dos yods, las dos caras del árbol de la vida, la dualidad del bien y del mal, la caída de la conciencia. ¿Ven? Y también la necesidad de integración interior. Vivir en la dualidad no es bueno, no es funcional. Bueno, en hebreo, tov significa armonioso, alineado, pleno, en orden, alcanzar el propósito divino. No es bueno significa el ser humano no puede funcionar desde la fragmentación. Una versión más clara para ustedes, el ser humano no puede aceptar el blanco, el propósito divino desde una mente dividida, porque una mente fragmentada no funciona para lograr el propósito divino en nosotros. Una mente fragmentada se inclina a lograr el propósito humano, el deseo del ego, de la vanidad, no el propósito divino, el de Elohim. El propósito de Elohim en nosotros es su voluntad. Mientras nosotros estemos pensando en lograr nuestras metas, estamos fragmentados. El hombre natural siempre busca lograr sus metas, sus objetivos, sus deseos, su voluntad. Jesús dijo que él vino para hacer la voluntad del Padre, no la de él. Jesús es nuestro modelo, nuestro patrón, nuestro molde. Esto fue lo que encontramos en Génesis 11. El ser humano persiguiendo su propio objetivo basado en el ego, el reconocimiento y la vanidad, ¿verdad? La confusión de lengua es precisamente el resultado, la consecuencia, la dualidad en ellos. Esa confusión es el mismo reflejo de lo sembrado en el corazón de ellos. No obedecieron las instrucciones de Elohim, las cuales lo guiaban a su voluntad, que son las semillas o la causa que reflejan en el ser humano el propósito de Elohim, su voluntad en el ser humano. No se trata de sus deseos, sino de los deseos de Elohim en su vida. Eliseo le pregunta a Giezi, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y yo te pregunto, es tiempo de enfocarte en tus deseos. Esa dualidad necesita una contraparte y es la que vamos ahora. Recordemos que hasta el momento, aunque la creación ontológica y espiritual contiene la imagen o la imaginación y semejanza de Elohim, hay algo que todavía no ha sido diseñado en esa creación. Pero este algo que no ha sido diseñado lo veremos en el próximo episodio. Amada Iglesia del Señor. Yo sé que a ti no te gustan los estudios profundos, obvio. Pero si yo no hago esto, la iglesia va a permanecer en ignorancia de la verdad. Si pues tú has resucitado con Cristo, buscas las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Esa diestra del Padre es el trono que se encuentra dentro de ti, no fuera.
Escucha, oh Israel. Escucha, hombre hecho de la misma sustancia de Yahweh. Tú y Elohim son uno e indivisible. El hombre, sus pensamientos y todo lo que hay en él son estados condicionados del único incondicionado, Elohim. Tú eres ese único. Tú eres Elohim condicionado como hombre. Todo lo que crees que Elohim es, tú lo eres, pero tú nunca sabrás que esto es cierto mientras no dejes de declararlo como si fuera otro y reconozcas que este aparente otro eres tú mismo. Elohim y el hombre, espíritu y materia, lo informa y lo formado, el creador y la creación, la causa y el efecto, tu padre y tú, son uno. Pon tu mira en las cosas de arriba, las que están en tu conciencia, no en las de la tierra, porque si tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo en el Padre, cuando Cristo, que es tu vida, se manifieste, entonces tú también serás manifestado con Él en gloria, en unidad. Va a despertar a su semejanza. Por tanto, es necesario morir, hacer morir lo mundano en ti: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Tú no eres un hijo de desobediencia, eres el hijo que ha nacido de nuevo, ha sido transformado, purificado y glorificado. No permita que el sistema de la bestia, Babilonia y Egipto, te reduzcan a esclavitud luego de haber sido libertado. Yo sé que todo esto es difícil de digerir, pero es la verdad que la Escritura revela. Hagamos como los hermanos de Berea, que corroboraron todo lo que escuchaba con las Escrituras. No te dejes engañar con falsas enseñanzas. Comparte este video con todos tus contactos. Dale me gusta y síguenos en YouTube, TikTok y Facebook. No te pierdas la continuación de esta serie titulada Las llaves del reino, y estamos trabajando la ayuda idónea en el hombre. En Biblia Estudio TV no enseñamos religión, enseñamos transformación interna, conocimiento que te despierta, verdad que te transforma. El Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.